En 24 horas. Son las 7:28 y yo doy la bienvenida a Diego Ortiz, consultor en temas hidroeléctricos. Gracias, Diego, por acompañarnos. Buenos días. Gusto. El gobierno ha dicho que faltan 1.000 megavatios más o menos. 1.000 megavatios es el déficit de energía. Y esto, para ponerlo más o menos en términos comparativos, es casi una Coca-Cola Sinclair. Buen día. Muy buenos días. En realidad, la cifra de la capacidad instalada que le falta al país puede ser vista de diferentes maneras, porque está asociada con las contingencias de disponibilidad de agua, particularmente en los sistemas hidroeléctricos. Porque nosotros tenemos una buena capacidad instalada en proyectos hidroeléctricos. De hecho, esa capacidad, si pudiera ser constante... ¿Cuánto es la capacidad instalada hidroeléctrica? 8.200, cerca de 6.000 megavatios de los 8.200 con que cuenta el país. Es decir, es muy considerable. Y no siendo tan alto el porcentaje de lo instalado, en cambio la producción, es decir, lo que con esa instalación se llega a satisfacer de la demanda, es como el 90%. Es decir, el país ahorra mucho consumo de combustibles y contaminación gracias a su generación hidroeléctrica, pero no tiene generación hidroeléctrica suficiente en la época de estiaje. Ahora, el tema, perdóneme que le interrumpa ahí, es ¿cuántos de esos 6.000 instalados megavatios, me refiero, están en una sola cuenca? Que si es que se seca, bajan todas. Y la otra, Coca-Cola Sinclair, por ejemplo, es una central hidroeléctrica que no puede almacenar energía, es de pasada. Entonces, esas dos cosas no son un punto débil en nuestro sistema hidroeléctrico. Más que nada es una característica prácticamente de nuestra geografía. Ajá. Es decir, la abundancia de agua se da en la vertiente amazónica. En la vertiente del Pacífico tenemos menos disponibilidad de agua, cuencas más pequeñas. Sin embargo, ahí está Toachi Pilatón, que muy lamentablemente ha tenido un retraso tras otro y que parece que no va a estar terminado y operando a plenitud, sino el próximo año. ¿Esas son 256 megavatios más o menos? Más o menos, sí. Ya. El otro es Mina San Francisco, que está operando y que es uno grandecito en la vertiente del Pacífico con una potencia de ese mismo orden. Ajá. Pero los grandes, como Coca-Cola Sinclair, con sus 1.500 teóricos, que con mucho trabajo logra pasar de la mitad de eso en su operación del día a día, y Paute, que ha sido el proyecto que ha sostenido de mejor manera, los Paute, porque en Paute tenemos 3 proyectos en cascada. Entonces ahí tenemos Mazar, Molino y Sopladora, y un cuarto proyecto que muy lamentablemente, a pesar de que tiene diseños terminados desde hace varios años, no ha comenzado a construirse. Cardenillo, 600 megavatios. Entonces, ese es un proyecto muy apetecible porque funciona con caudales que ya están regulados y turbinados, es decir, libres de sedimentos, ideales para una operación hidroeléctrica. Entonces, ¿qué esperamos para hacer Cardenillo? Obviamente esperamos que alguien invierta porque el Estado no tiene los recursos, pero al Estado le compete encontrar el mecanismo para que se dé el financiamiento vía inversión privada. Cardenillo es un proyecto que tendrá 596 megavatios, como dice, y costará 1.300 millones de dólares. Ese se quedó estructurado del gobierno anterior. Y el proyecto Santiago, ese es otro importante. Ese es hidroeléctrico. Más grande, es un hidroeléctrico. Si se llega a ejecutar, sería el más grande del país. 2.300. Porque tiene casi 3.000 megavatios en 2 etapas. Ajá. Pero Santiago está más distante en el tiempo. Si es que lo fuéramos a ejecutar, ya deberían estar sucediendo muchas cosas alrededor de ese plan de ejecución. Entiendo que Santiago tiene diseños avanzados. Que sean suficientes para empezar la construcción, no estoy seguro, pero que sí son suficientes como para estructurar
un financiamiento, eso sí, porque el financiamiento viene primero, el cierre financiero viene primero y luego, pues, todos los detalles de diseño que se necesitan para la construcción. Ahora, el gobierno ha dicho que, pese a que están mejorando las condiciones hidrológicas en la cuenca del Paute, las lluvias han llegado, no será suficiente para terminar con los apagones en un corto plazo. ¿Por qué? ¿Estábamos dependiendo mucho de Colombia? No creo que sea tanto nuestra dependencia de Colombia, aunque desde luego era una formidable ayuda cuando nos entregaba cantidades significativas de energía, porque al final Colombia empezó a entregar muy poquito y terminó ofreciéndonos nada, y lógicamente porque ellos no tienen verdaderos excedentes de producción de energía, sino que nos están entregando parte de lo que constituye su reserva que nosotros deberíamos tener y que no tenemos. Entonces, ¿qué es lo que nos está sucediendo ahora? Que sencillamente nos está golpeando con más fuerza cada año el estiaje de la vertiente amazónica, porque ya en 2021, junio de 2021, la Asociación de Empresas Generadoras Privadas, ADGEL, advirtió que, dadas las características de nuestra generación, si es que el año 2022 tenía un estiaje marcado, íbamos a tener apagones. En 2022. No los tuvimos. Pero ciertamente la profecía se cumplió en 2023 y se va a seguir cumpliendo de peor manera en 2024 y en cada año mientras no tengamos una mayor capacidad de generación. Ahora, como empezó bien el año, sin, digamos, el gobierno de Lazo, que empezó los apagones al final de su mandato, que fueron cortos, porque fueron cortos en tiempo y en horas, este gobierno se descuidó, pensó que iba a seguir así, y de pronto le estalló una bomba en las manos. Puede ser que hayan pensado que la naturaleza iba a hacer su parte de manera extraordinaria, pero es un hecho conocido por toda la gente vinculada con la generación eléctrica y con la producción hidroeléctrica, que el estiaje de los ríos orientales comienza en noviembre y termina en marzo. Pero ese termina en marzo quiere decir que comienza un mes de abril que es de transición y luego viene un mes de mayo que ciertamente ha sido históricamente en la vertiente amazónica de muchas lluvias. Entonces, previendo cómo puede comportarse la lluvia, digamos que en mayo nosotros deberíamos tener una solución temporal, es decir, no habrían más apagones y eso se extendería probablemente hasta noviembre. Pero por las lluvias. Por las lluvias. Pero seguimos teniendo un déficit de como 400, porque no tenemos la reserva. Como 400 megavatios anuales. 400 o 600 megavatios nos están faltando. Ajá. Porque no se hizo lo necesario, por ejemplo, con la generadora gas de Machala, o no se invirtió en la generación no tan grata de las termoeléctricas, pero muy necesaria, porque las termoeléctricas que consumen combustibles fósiles no son tan apetecidas. Y más rápido que eso las barcazas, porque llegan, acoderan y prenden, más o menos así. Y claro que en el tema de barcazas, una de las cosas que el país tendrá que cuidar, comenzando por el gobierno, pues es que esas barcazas tengan la potencia que se necesita y que se declara y se remunera y la capacidad para generar. Porque ya tuvimos en años pasados, ya distantes, barcazas que vinieron al país para producir energía en otra época de déficit. ¿Cuánto produce una barcaza máximo? ¿400 megavatios? No, pienso que individualmente no han de ser de semejante capacidad. Las turcas que recién estaban en 330 más o menos. Ya son cosas gigantescas si es que hablamos de barcazas de ese tamaño. Ahora hay que ver las condiciones de contratación de las barcazas porque, le decía, las barcazas, por tener una potencia instalada, tienen que recibir una remuneración, aunque la energía no se produzca y no se consuma. Solo por el hecho de tener usted allí una formidable barcaza, tiene que pagar, y bastante. O sea, cuando genera, paga otra tarifa adicional
obviamente por el combustible y por la operación. Y el gobierno está pensando en 60 megavatios. El ministro de Energía habló ayer de las unidades que vienen para potenciar Quevedo y Santa Elena, 32 para Quevedo y las otras 5 para Santa Elena. Va a ayudar, 60 megavatios. Va a ayudar. Pero no va a solucionar la crisis, porque es muy poquito. Y para las colas, más o menos, de todo lo que... Algo así. Sí. Si las colas se sirvieran calentadas con energía, no alcanzaría. Bueno, y pasan la sed las colas a veces. Pero usted que es experto en temas hidroeléctricos, ¿usted cree en la teoría del sabotaje que denunció el gobierno? No. Pienso que puede haber sido una interpretación del momento. Habría sido algo en extremo coyuntural, pero de ninguna manera suficiente para que impacte como estamos en este momento experimentando. ¿Y por qué razón? Porque el Operador Nacional de Energía, el SENACE, hace un seguimiento prácticamente continuo, hora por hora, del comportamiento de todas y cada una de las centrales de generación del país. No es cuestión de que la ministra se quedó callada y quiso ocultar. No. Es una conspiración más grande si es que hubiere. No. Si es que hubiera habido una conspiración, tendría que haber venido desde hace algunos años atrás, con la consigna de no impulsar los proyectos de generación en el país hasta que estemos contra la pared. Y no creo que haya existido semejante consigna, pero sí puede haber habido una negligencia o una comodidad. Es decir, bueno, si estamos más o menos bien, ¿por qué nos hacemos problema? Un exceso de confianza. Ahora, Masar tiene compuertas, porque dice, se vació Masar. ¿Tiene compuertas una represa? Desde luego. Me imagino que tienen algún método de desfogue. Tiene compuertas que sirven, por ejemplo, para evacuar agua con sedimentos y remover parte de los sedimentos que se acumulan en el embalse de forma natural. Normalmente, esas operaciones de compuertas, que se llaman compuertas de fondo, porque están bien abajo, eso se hace cuando hay la posibilidad de diluir esos sedimentos y disponibilidad de agua para que los arrastre. Ayer, por ejemplo, pararon las centrales de Pautemolino por la acumulación de sedimentos, detuvieron la operación, pero eso no quiere decir que dejaron de generar, porque tienen energía acumulada. Bueno, cuando el agua en una central hidroeléctrica viene con una carga excesiva de sedimentos, no se la puede utilizar para turbinar, o sea, para producir energía, porque esos sedimentos dañarían los equipos de generación, porque son abrasivos. Entonces, hay que esperar que esos sedimentos se decanten, que el agua venga más limpia, y es lo mismo que pasa, por ejemplo, con una planta de producción de agua potable. En el río Daule, si viene demasiada turbiedad en el agua, la planta de tratamiento para Guayaquil deja de producir agua potable porque no la puede tratar, tiene demasiados sedimentos. Igual sucede con la hidroelectricidad, pero es un fenómeno de duración limitada, no es que indefinidamente vamos a tener una carga de sedimentos, porque los sedimentos se decantan y van poco a poco. Además, ¿por qué vinieron tantos sedimentos? Porque la cuenca estaba seca, era una polvareda, entonces vinieron lluvias fuertes y barrieron todo. Ahora, ¿pudieron haber deliberadamente abierto las compuertas de Masar para desfogar el agua? Si lo hubieran hecho, solamente habrían cambiado de lugar el agua, del embalse Masar al embalse Amalusa, que alimenta la central Molino. Digamos que inclusive en una cierta circunstancia podía, no digo que haya sido así ni que me conste, pero podía haber ocurrido que el nivel de agua en Masar estaba tan bajo que ya con ese nivel ya no podían operar sus máquinas. Entonces el agua tenía que quedarse, la poca agua tenía que quedarse en Masar. Y alguien puede haber pensado, bueno, aquí esta agua no hace nada, la voy a pasar al siguiente embalse abriendo las compuertas porque no lo puedo hacer a través del circuito de generación porque el nivel está demasiado bajo. Entonces la paso a Malusa y ahí me va a generar esta agüita, un poquito en molino y otro poquito en sopladora, porque es un solo circuito, es decir, no hay a dónde más botar el agua. Muchísimas gracias por venir y explicarnos tan didácticamente este tema que es además complejo y delicado. Gracias. Gracias a usted, Miguel. Diego Ortiz, consultor en temas hidroeléctricos. Vamos a la pausa y venimos para hablar con el coordinador de la Comisión Anticorrupción, Germán Rodas, sobre el caso Polito.